Digo, será que hicimos desde lo de mañana, el día de lo de las violaciones. A ver, tengo más fuerte. Buenos días, compañeros. En unos 2 minutos comenzamos con la sesión. A ver, niveles de agua aceite. Buen día, compañeros y arquitectos presentes. Quería darles la bienvenida al taller cultural que hemos realizado con nuestros compañeros. Lo realicé acompañada de Walter Peña y Melanie González con el fin de fomentar la permanencia de nuestra cultura. A continuación, mi compañero Walter Peña les presentará a nuestro invitado especial. Buenos días, compañeros. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Oscar Rojas, licenciado en arte y con un técnico en restauración. Mucho gusto, Oscar. Perdón, a veces me atropella la tecnología. Buenos días, un placer saludarlos, arquitectos, compañeros estudiantes. Quiero agradecer de manera especial al grupo del día de hoy por la invitación para poder compartir un poco sobre un tema tan apasionante y tan importante como lo es la restauración de los bienes culturales, de las obras de arte como tal. Como bien saben, Guatemala es rica en todo este patrimonio, en todas estas obras de carácter artístico, y realmente es demasiado lo que hay que hablar acerca del tema, pero quiero compartirles hoy pues parte de esto, ¿verdad? Con la presentación
y que ustedes puedan pues conocer un poco más los que no han tenido esta oportunidad. Bueno, presentarme como tal. Yo tengo el gusto de ser licenciado en arte, egresado de la USAC y con el técnico en restauración de bienes muebles. Tuve la oportunidad de trabajar durante 5 años en el taller del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, que es uno de los únicos talleres autorizados para la restauración de obras en el país. Mi especialidad es la escultura religiosa. A eso me dedico. Tengo mi taller de restauración de escultura. Y vamos a platicar un poco acerca de estos conceptos, específicamente sobre la restauración de los bienes culturales. Hay varias cuestiones importantes de analizar y que no se han compartido, ¿verdad? Yo creo que ahora solo les explico, si me pueden avisar si ya está compartiendo la pantalla, creo que ya. Y bueno, la primera parte lo le vamos a llamar este proceso de restauración de escultura religiosa. Es su servidor, el ponente, ¿verdad? Técnico de restauración de bienes muebles. Y para iniciar tenemos 2 fotografías, 2 imágenes importantes. Hablando sobre patrimonio, sabemos que estos objetos son patrimonio tangible, y el patrimonio tangible también se divide en bienes muebles e inmuebles. Los inmuebles, ustedes lo saben mejor que yo, se refiere a todo lo que está anclado en tierra. Específicamente, bueno, lo vamos a enfocar acá en el área de los edificios. Eso es un inmueble, porque no es fácil de trasladar de un lugar a otro, mientras que los bienes muebles, pues sí, son fáciles de transportar con practicidad de un lugar a otro. Y dentro de estos bienes muebles se encuentra la clasificación de bienes artísticos. Lo vamos a tener en diversas áreas, hablando un poco de la aplicación de la área de lo que se ha trabajado en Guatemala. Vamos a tener bienes artísticos, pintura, cerámica, textiles y escultura. El día de hoy nos vamos a enfocar sobre la restauración de la escultura religiosa. Acá tenemos una obra, ¿verdad? Que está en proceso, bueno, que estuvo en proceso, y a la que se le están dando pues algunos detalles de acabados finales. Esto es importantísimo porque nos permite observar la delicadeza de los pinceles que se utilizan para este tipo de trabajo, que tienen que ser ciertos materiales específicos. La restauración actual debe regirse por ciertos cánones, debe regirse por ciertas normas. La primera es el respeto al original, ¿verdad? Esto lo vamos a ver acá, ¿verdad? Y uno de los postulados más importantes es que antes de pensar en restaurar la obra de arte, hay que tener presente que es mejor conservarla. ¿Y por qué? Porque resulta que cada una de las intervenciones que se realiza a la obra como tal, si no se tiene cuidado, puede atentar contra lo que quiso hacer el artista original. Y por eso es tan delicada esta disciplina, porque a veces con un mal procedimiento podemos borrar en 2 minutos una obra que ha permanecido en el tiempo 300 años. Entonces es muy complicado. Y va a ser el proceso de restauración, luego de evaluar toda esta situación, si es necesaria la restauración o no. Con esto hay que tener cuidado porque hay varios conceptos. El primer concepto que se maneja en Guatemala es el retoque, ¿no? La gente dice, vamos a llevar al niño Dios a que lo retoquen o que le hagan que le den unos detallitos, ¿verdad? Con esto hay que tener cuidado porque también vamos a apoyarnos en la legislación vigente
Y la Ley de Patrimonio Cultural, decreto 2697, indica claramente que forma parte del patrimonio cultural de la nación todas aquellas obras que tengan el tiempo de 50 años o más. Y las que por su calidad, por sus calidades o cualidades artísticas lo ameriten. Hay obras de grandes autores guatemaltecos muy reconocidos que no tienen la temporalidad aún, pero ya son consideradas obra de arte y parte del patrimonio cultural de la nación. Por ejemplo, alguien me preguntaba, un niño de yeso no puede ser patrimonio cultural, ¿verdad? Una imagen de yeso no puede ser patrimonio cultural porque uno de los requisitos es que sea una obra única e irrepetible. Y imágenes de yeso hay un montón, ¿verdad? Hay hasta, son aquellas cosas hechas en serie, a veces de muy mala calidad, hechas de manera muy, muy rudimentaria, ¿verdad? Entonces no se puede considerar patrimonio cultural. Sin embargo, la obra primigenia a la que le dieron el molde para hacer las demás de yeso, probablemente esa obra, si es guatemalteca, sí sea considerada como tal, porque ella fue la primera, ¿verdad? Los moldes están tan usados que se han ido deformando con el tiempo hasta causar una cuestión completamente antiestética en las copias que están sacando actualmente. Entonces, cuando hablamos de ese retoque, ¿verdad? Obra de yeso, en lo particular, sé que hay piezas a las que se les tiene mucho cariño de este material, cuestiones sentimentales, pero no forman parte del patrimonio, pero aún así podría trabajárseles algo. Pero es diferente restaurar, porque en la restauración nos vamos a regir por postulados, entre ellos el valor del original, el respeto de lo que tiene la obra como tal, y cuál es la función principal de la restauración: devolver el bien cultural lo más parecido a como el autor lo hizo. Esa es la función principal de la restauración. Revertir los daños, ¿verdad? Mientras que a nivel de conservación, cuando hablamos de conservar, es proteger la obra, solo proteger la obra y detener los daños que la estén molestando, sin restaurar. Restaurar es tratar de revertir esos daños, ¿verdad? Y lo primero que hay que hacer para poder iniciar un proceso de restauración es una evaluación técnica, una evaluación profesional a la obra. Cabe destacar que quienes pueden restaurar, ojo con esto, lo voy a decir de esta forma, y espero pues no herir alguna susceptibilidad, pero para poder restaurar es necesario estar preparado como tal, ser un profesional en la materia. Resulta que hay muchos talleres de pseudo restauración, en especial en el centro histórico, por allá por el Mercado Central, bajando la Séptima Calle, o hay muchas personas haciendo este tipo de intervenciones que no tienen las calidades técnicas. Para esto hay una carrera universitaria que se llama Técnico en Restauración de Bienes Muebles. Está en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Humanidades, y hay que primero estudiar la carrera para poder trabajar estas piezas. Aún hay personas que la han estudiado pero no se han graduado, por ende no tienen la posibilidad de estar haciendo este tipo de trabajos porque es una cuestión que raya en la ilegalidad, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Esta evaluación, ¿verdad? Tiene que ser Licenciado, realizada. ¿Manda? disculpe que lo interrumpa. Quería pedir Manda. que aceptara a los compañeros que están intentando ingresar. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde vemos esto, Melanie? Permítanme un Eso lo momento. tiene que hacer en donde dice participantes, hasta abajo, Ok, dice participantes, sí, creo que ya lo vi. ¿sí? Y ahí le da aceptar a todos.
Creo... No sé si ya está. Creo... Yo creo que ya. André y Walter. Sí, así es. Sí, yo creo que ahora ya, ¿verdad? Sí, sí, ya está. Ajá. Ok, bueno. Entonces, pues, bienvenidos a los que acaban de entrar. Teniendo como parte importante esta situación, ¿verdad? De que no cualquiera debe tocar estas obras de arte, primero debe hacerse una evaluación de calidad técnica y profesional. Y acá se va a hacer un examen. Esto es como cuando uno va con el doctor, ¿verdad? Y con la diferencia que nosotros le decimos al doctor, ay doctor, a mí me duele acá, me duele allá, etcétera. Pero acá no. La obra de arte no habla. La obra de arte no tiene la posibilidad de comunicarnos esos daños y esas penas que tiene. Entonces es el técnico, el profesional, el que tiene que encontrar cada uno de esos detalles de la obra que está en el estado que esté, ¿verdad? Y se va a apoyar también de la toma de fotografías profesionales. Nosotros llevamos un curso de fotografía profesional precisamente para documentar en todas sus fases como una especie de bitácora del trabajo, ¿verdad? Y de la evaluación va a depender mucho la propuesta de trabajo. Primero tenemos que, conocer la obra, analizarla, evaluarla, y luego todo esto lo plasmamos en un informe, en un documento, y así es como vamos a tener esta posibilidad de poder hacer esa propuesta de tratamiento para curar la pieza, ¿verdad? Aquí tenemos parte de la evaluación de una obra de arte. En este proceso se va a hacer la toma de fotografías y el examen general de la pieza. ¿Por qué les puse esta fotografía acá? No sé si logran ver mi cursor acá sobre la imagen. Acá tenemos encerrado en un círculo rojo cuáles son los daños que yo le encontré a esta pieza. Tiene muchos, tiene varios. Esto es una imagen de un arcángel colonial, más o menos de mediados del siglo XVIII. Las cejas, si ustedes se dan cuenta, están como trabajadas con un marcador. No tiene pestañas. Como me decía alguien, mire cómo sabes que tiene pestañas o que tuvo pestañas. Primero vamos a buscarle acá arriba del párpado si tiene muestras todavía de cera solidificada. Usualmente siempre tienen. Y si no llegaran a tener, todas o la gran mayoría de las obras de arte de esta temporalidad utilizaban pestañas. Resulta que la pieza tiene un repinte. Cuando hablamos de un repinte, es que al color encima de la pintura original le aplicaron capas de pintura, ¿verdad? Aquí en la nariz vemos un golpe, una lastimadura, y esa lastimadura nos muestra el color real de la imagen. La boca se ve severamente pintada, ¿verdad? Parece como que fuera un labial mate el que le echaron. Y vemos acá en la parte inferior algunas grietas y lo que está en un redondo perfecto es un clavo, ¿verdad? Un clavo de calidad industrial. Aquí vamos a tener un pleito y una lucha constante en contra de los clavos y todo material metálico. Aquí vemos el área del pecho. En el cuello no está marcado, porque es muy evidente, se ven unos como cuadritos. A esto le llamamos craquelado. En técnicas de pintura también se le llama craquelé. De hecho, hay obras en las que a propósito se les quiere dar este efecto, pero sobre esta escultura es inadecuado que exista, ¿verdad? Y este craquelado, ¿por qué aparece o por qué está allí? Porque resulta que como a la obra la pintaron encima, la pintura superpuesta está siendo rechazada por la pintura original y por eso se está quebrando. Vemos acá los desfases, ¿verdad? En las juntas
de la imagen. Tenemos algunos desprendimientos de capa pictórica aquí también y clavos, ¿verdad? Material industrial. Vemos la mano, tiene perdido el dedo anular, ¿verdad? De la mano derecha. Ven ustedes algunos desprendimientos donde se alcanza a ver la madera, ¿verdad? Son faltantes. Y esta parte de la mano, aún el área de la muñeca, muestran el color del encarnado original. Y la parte del antebrazo, aquí ya vemos la pintura blanca que le echaron, ¿verdad? Es una pintura blanquizca de una calidad pues bastante comercial, bastante popular. Bueno, después de haber hecho este examen, ¿verdad? Aquí vamos a retroceder un poquito. Después de haber hecho esta toma de fotografías, después de haber tomado medidas de la imagen, largo, ancho, profundidad, de analizar cada uno de los daños, redactamos un informe y en ese informe va a ir también las fotografías, la descripción de los daños, el presupuesto, el cronograma de trabajo para saber si la obra se puede o no trabajar. Con esto es delicado. Las obras de iglesia, de museos o de entidades gubernamentales por lo regular están registradas en el Instituto de Antropología. Tienen un número de registro para poderlas trabajar. Hay que solicitar un permiso en el IDAE, ¿verdad? En la sección de patrimonio para poderlas trabajar. Existen obras, bueno, realmente para pedir estos permisos, adjuntar este expediente y pues entre los requisitos, aparte de todo, casi hay que tener muchísima paciencia porque se tardan mucho en responder si uno puede o no puede, ¿verdad? Además, en caso personal, yo también he metido mi hoja de vida, ¿verdad? Actualizada para que ellos vean que uno, en efecto, tiene las calidades y las cualidades para poder desempeñar este tipo de trabajo. Hay que pedir un permiso. Cuando son piezas de casa o de colecciones privadas, yo en lo personal no pido permisos porque al final tienen dueños, o sea, y son personas vivas o tienen documentos que tienen donde dice que es de su propiedad. Por ende, así es como yo trabajo realmente, de propiedad particular, colecciones privadas. La consolidación estructural. Este va a ser el primer proceso, ¿verdad? De hecho, iba a poner por acá una fotografía y pues la verdad, debo aceptar que se me olvidó, ¿verdad? Se me pasó. La consolidación es importantísima porque de ello va a depender todo lo demás de la imagen. No nos sirve que la pieza esté perfectamente encarnada, con un color de piel impecable, que la piel esté súper cuidada, si por dentro si por dentro la pieza está comida de polillas, si por dentro la pieza tiene desajustes en los ensambles. Y es delicado también más cuando son piezas de procesión. En Guatemala, nuestras obras de arte de imaginería tienen funciones vivas, tienen funciones que en otros países no tienen. Por ejemplo, en Europa sucede que las piezas pueden fácilmente ser sustituidas. Hubo casos en España en el que a la pieza original le sacaron una copia y esa copia es la que procesionan. La original está guardada en un museo para evitar que se deteriore. Vayan ustedes a probar a hacer eso aquí con Jesús de Candelaria, por ejemplo. Dios guarde, ¿verdad? Que si solo sería quien quiera morir apedreado. Entonces, no se puede, porque acá tenemos que entender el valor cultural que estas obras tienen, que más allá de ser obras de arte y de ser obras patrimoniales, son obras de devoción viva para el pueblo, ¿verdad?
especial en el interior del país, esa función es muy importante. Para allá, sus santos patronos son inamovibles. El tiempo que yo trabajé en la Antigua, trabajamos piezas patronales de algunos municipios de allá, y no les puedo describir ese sentimiento de la gente alrededor de estas obras de arte que para ellos tienen una significación mayor, ¿verdad? Entonces, necesitamos nosotros reforzar desde adentro, desde la madera, saber cómo está formada la imagen, porque resulta que los ensambles estaban pegados con cola de res, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, en el pie, en la parte superior de la diapositiva. Esta es una imagen de un Jesús Nazareno. Es el pie que está dando el paso, ¿verdad? Tiene un desajuste en el ensamble, se ve acá como una gradita, ¿verdad? Entonces acá hubo necesidad de desprender el pie, limpiar la cola de res seca que tenía y pegar nuevamente. Y también poner un par de tarugos lanceros para poder asegurar esta pieza. En el caso de la obra, abajo, es una imagen de un San José que tenía mal el gozne, ¿verdad? Que el gozne o gonce, cualquiera de los dos nombres está bien. ¿Qué es un gozne o gonce? Es la articulación, es lo que le da movimiento a la obra, ¿verdad? Entonces, acá le está poniendo el compañero un pin, ¿verdad? Un tarugo, y le está sacando un clavo. ¿Por qué los clavos son enemigos de las obras de arte? Porque resulta que el clavo, cuando usted lo pone, y usted como arquitecto conoce eso perfectamente, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero el problema es cuando pasan 15, 20 años y el clavo sigue adentro de la pieza, porque esta pieza empieza a oxidarse. Y este óxido que ustedes ven acá empieza a degenerar la madera, la empieza a destruir por dentro. Entonces, si tenemos esta pieza de madera llena de clavos, pues lo que va a pasar es que en algún momento se nos va a desintegrar. O sea, es un riesgo muy grande para las obras patrimoniales. Lamentablemente hay personas sin escrúpulos, donde muchas personas llevan a retocar las imágenes, que las agarran a puros clavos, ¿verdad? Las clavan todas y ahí es donde se desarrolla gran parte del problema. Acá tenemos una pieza, una virgen, pues usualmente así son, así como ustedes ven esta imagen, es una obra fuerte, son por así decirlo, ¿verdad? Tienen la cabeza lisa o pelona, ¿verdad? Lisa, completamente sin talla. Cuando son así, son imágenes para uso de cabellera, usualmente son cabelleras de cabello natural, ¿verdad? Pues por eso es que los cráneos son completamente lisos. Pero resulta que esta pieza tenía clavos. En todos los lugares donde usted ve un tarugo, habían clavos. Entonces, nuevamente, acudiendo a su conocimiento de arquitectura, usted sabe que si existe un clavo colocado, ese clavo está porque está deteniendo algo. ¿Qué pasa si yo solo saco el clavo y dejo el agujero ahí? Lo que va a pasar es que estructuralmente esa pieza la voy a debilitar. Entonces, si saco el clavo, tengo que meter un tarugo para que ese tarugo cumpla la función del clavo de detener, pero sin hacerle daño a la pieza, ¿verdad? Eso es lo principal. Bueno. Luego de revisar todo lo que tenía que ver con consolidación, esto incluye también, por ejemplo, en el caso de las imágenes de Jesús Nazareno, se les hace un arnés, una estructura de metal, que esa estructura es la que carga la cruz. Los nazarenos que ustedes ven en las procesiones, los que han tenido la posibilidad de ver una procesión, y los que no la han visto en vivo, ¿verdad? Porque no les gusta, porque no, X. Pero si ustedes ven, buscan videos en YouTube de procesiones guatemaltecas, si ustedes ven la imagen de Jesús Nazareno, pareciera que el Nazareno carga la cruz, pero no, en realidad, estructuralmente no. Existe un arnés metálico entre el Nazareno y la cruz. Realmente esto es un esqueleto de metal
que lo que hace es proteger la imagen del Nazareno para que el peso no le cause ningún problema estructural, ¿verdad? Y en el caso de las vírgenes de Dolores o las vírgenes de la Soledad, hablando un poco sobre los ornamentos iconográficos que utilizan, a veces abajo de los mantos ellas llevan una estructura metálica, que es la que sostiene el manto, para no cargar ese gran peso de tantos hilos dados sobre la cabeza de la escultura y pueda craquelar o dañar el cuello, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Esto ya se me adelantó. Bueno, luego de la consolidación, vamos a la limpieza de la obra. La limpieza, con esto hay que tener cuidado porque hay que tener un punto medio. Nosotros no podemos agarrar la pieza y lavarla como que estuviéramos lavando un carro, ¿verdad? O como que estamos lavando un trapo, ¿verdad? Con toda la fuerza y aplicarle cuestiones abrasivas. No. Resulta que estas piezas son muy delicadas, entonces si vengo yo y quito toda la pátina de la obra, o sea, esta suciedad que se convierte en una pátina, la obra pierde también ese valor, ese sentido de antigüedad. Entonces hay que saber conservar y hay que saber tener un punto medio con la pátina para que la obra, a pesar de que esté restaurada, se siga viendo antigua, que no parezca recién comprada o recién salida del taller, porque es quitarle con esa pátina también parte de su ser, de su existir, del mismo entorno donde esta obra se encuentra, ¿verdad? Entonces, acá también vamos a analizar la parte de los repintes. ¿Qué es un repinte? Una capa de pintura que se aplicó encima de un original. Eso es un repinte. Y acá vamos a ver un proceso bastante delicado. Para quitar esta obra tenía un repinte. Bueno, no era uno, eran 7 capas de pintura las que tenía encima. Es una obra de tamaño natural que tuve la oportunidad de restaurar en mi taller y que a pesar de ser grande, que ella tiene unos 70 de altura, es una Virgen de Dolores, no pertenece a ninguna iglesia ni a ninguna hermandad, sino es una obra de una familia. Ellos la compraron y ellos en su lugar donde viven la sacan en procesión y la Virgen es muy querida, pero no pertenece a iglesia. Por ende, no tenía yo por qué pedir permiso para trabajarla porque no es una obra registrada como tal, pertenece a una colección particular y tienen documentos donde pueden respaldar eso, ¿verdad? Este era, en la primera fotografía, se ve el área del ojo, ¿verdad? Ahí están parte de los daños, tienen suciedad acumulada encima del repinte que le hicieron. Las cejas, ¿verdad? Son cejas como hechas a soplete. Las pestañas como que no tenían del tamaño que era, ¿verdad? Y compraron unas pestañas sintéticas, de aquellas que se ponen las señoritas a veces para verse muy coquetas, ¿verdad? Solo que estas las habían cortado con tijera en la parte de arriba, ahí se nota el desnivel. Y resulta que por medio de procedimientos químicos, empiezo a hacer diferentes pruebas para saber cómo podía yo eliminar el repinte sin dañar el original, el encarnado que estaba abajo. Pero resulta que al empezar a hacer pruebas con diferentes químicos, por eso es que en la carrera de restauración nosotros llevamos cursos de física, fisicoquímica, ¿verdad? Es un laboratorio físico-químico, que es donde nos enseñan a utilizar todo este tipo de químicos que nos puedan permitir retirar las capas del repinte sin hacerle daño al encarnado original, a lo que está abajo. Resulta que en la segunda fotografía, ustedes alcanzan a ver que en el lado izquierdo del rostro, ahí ya no tiene repinte y se ven algunos colores, una mezcla de colores entre rosados, hay un como rosado más fuerte. Y resulta que dentro de estos encontré el color original, porque resulta que a ella, en algún momento hace años, alguien le pasó lija al encarnado, ¿verdad? Alguien le pasó lija al encarnado, lo lijó y le quitó todo el original, ¿verdad? Le quitaron todo el original, solo le dejaron algunas evidencias y con esas evidencias fue que se pudo devolverle nuevamente el color.
Este es un niño Dios, ¿verdad? Una obra de nacimiento. Muy perfecta. Estamos hablando de una obra más o menos siglo XVIII que tuve aquí en mi taller hace algunos meses. Y resulta que del lado derecho del rostro, ahí ven ustedes parte, cómo venía, ¿verdad? Parecía plástico, como de aquellos que venden allá por el mercado central, ¿verdad? Así con esa calidad tan burda. Y del lado izquierdo, ustedes pueden ver un encarnado liso, con una peculiaridad de una brillantez increíble, que está algo dañado, sí, pero que al final de cuentas, si ustedes si ustedes lo analizan, está muy entero el encarnado. La foto de la parte de atrás, en la parte de la espalda, aquí ven ustedes en el área izquierda de la espaldita, aquí está su color original, y en todo lo demás vemos la pintura que realmente era pintura como estilo automotriz. Eran 5 capas de repente las que se le quitaron a este niño Dios. Bueno, taponado. ¿Qué es el taponado? El nombre es curioso. En escultura se llama taponado y en pintura se llama sisado. Resulta que esto era para cubrir poros. La escultura guatemalteca tiene una peculiaridad, a diferencia de la escultura española. En España, por ejemplo, hay imágenes talladas en maderas perecederas. Hay maderas talladas en pino, imágenes talladas en pino, imágenes talladas en ciprés. Pero resulta que allá en España no hay polilla, ¿verdad? Acá, bueno, al menos no de la manera como es la polilla de aquí de Guatemala. Allá hay carcoma, que es otra cosa, ¿verdad? Pero es importante porque las maderas de Guatemala para la talla de escultura de predilección siempre va a ser el cedro o la caoba, pero en especial el cedro, porque el cedro es oloroso y mientras más oloroso y colorado sea el cedro, mucho mejor para la escultura, porque es una madera suave, noble para trabajarla y olorosa. Resulta que la madera de cedro, cuando la polilla quiere comérsela, se la come pero se muere. O sea, le da un bocado y se muere porque para ella esa acidez que tiene el cedro que se expresa en su olor es lo que la mata, no lo soporta. Y encima de eso, cuando ya la escultura estaba completamente terminada y tallada, se le aplicaban unas capas de preparación antes del encarnado. Estas capas de preparación se hacían, la primera se le va a llamar taponado y sirve para cubrir los poros y para dar adherencia a la madera, ¿verdad? Se hacía con cola aguacola, agua de la cola de res. En términos muy coloquiales les voy a decir, apesta. Y entre más hedionda es mejor, porque cuando la polilla hace el intento de comerse la escultura, para ella el aguacola es un fungicida, entonces no se muere. Por eso es de que nuestras obras, a menos que estén expuestas a un nivel de humedad demasiado grande, que la polilla pueda entrar, pero por lo regular no, ¿verdad? Por lo regular no, precisamente por el tipo de madera de la constitución que estamos hablando de cedro y el fungicida, la cola de res, ¿verdad? Que era lo que se usaba. Y cuando es una restauración, por ejemplo, acá le hacía falta este dedito, el dedo medio de la mano izquierda al niño Dios, ¿verdad? Se rehizo el dedo y se le colocó cola de res, ¿verdad? Cola de res para darle adherencia. En estas partes oscuras que ustedes ven acá, también se le aplicó cola. Este es el frasco de la famosa cola de res que se pone a hervir en baño María, como le llaman, y apesta, pero lo que no tienen ustedes una idea. Bueno, al cabo del tiempo se acostumbra uno, gajes del oficio. Haber aplicado el agua cola, se espera que la obra seque por lo menos a 2 días. Y en todas las áreas donde usted le aplicó cola, le va a aplicar la base de preparación o el resane.
Este resane se hace a base de un material de carga, que va a ser el carbonato de calcio o blanco de España, un aglutinante, que va a ser el agua cola, y un diluyente, que va a ser agua desmineralizada, ¿verdad? Entonces, con estos tres elementos, usted va a empezar, usted va a preparar su pasta y va a ir cubriendo cada una de las áreas donde había madera expuesta, para ir nivelando la superficie de la obra. Luego de que ya aplicó la pasta de Resane, que la pasta de Resane la vamos a diferenciar, son estas áreas blancas en la fotografía, que tiene la imagen del corazón de Jesús acá a los laditos, ¿verdad? Esas áreas blancas, ahí hay un Resane, ¿verdad? Entonces, después de haber resanado, vamos a pulir. Esto se hace con lijas de diferente calibre. No vamos a usar una lija 150, ¿verdad? De la 220 hacia arriba. Y de esto, del pulido, de la calidad del pulido, depende el acabado final. Esto es demasiado importante. ¿En qué aspecto? Si usted pule mal, deja una grada o deja un agujero, un hoyito dentro de la integración de pasta, ese hoyo se va a ver. Haga lo que haga en la reintegración de color, ponga la imagen de cabeza o haga lo que usted considere, se va a ver. Entonces, por eso es que en la pulida es importante ir puliendo suave y a dedos uno va sintiendo, ¿verdad? Aquí viene, ya llevamos 2 sentidos, 3 sentidos. El sentido de la vista, ¿verdad? Que lo usamos para la evaluación técnica de la imagen, ¿sí? El sentido del olfato, para sentir el olor de la cola, ¿verdad? Porque si la cola de res no apesta a cola de res, ¿verdad? Que es como oler un cartílago descompuesto, no sirve. Y acá el sentido del tacto, porque nos permite ir palpando si la pieza tiene áreas muy elevadas o el resane tiene agujeros, lo vamos complementando a manera de que nos quede niveladito. Luego sigue el proceso de imprimación. Bueno, luego de haber pulido la pieza, llenamos hoyitos a las partes donde integramos y que ya estamos seguros que esa está absolutamente lisa y perfecta, le aplicamos la base de imprimación. Esta imprimación antiguamente, los escultores en época colonial lo hacían con el óxido de plomo. Imagínense ustedes esta cosa que era tan cancerígena. Ellos ponían el óxido de plomo en polvo a tostarlo en un sartén, así como hacen las señoras, ¿verdad? Maravillosas ellas cuando se ponen a dorar sus harinas, ¿verdad? A veces que se ponen a dorar las harinas para hacer recados o algo así, igual doraban ellos, ¿verdad? El óxido de plomo en un sartén y lo mezclaban con el aceite de linaza y a eso se le llamaba base de imprimación. ¿Para qué servía la imprimación? Servía porque resulta que el plomo tiene ciertas calidades que ayudan a que el óleo seque más rápido. Entonces, le daba lisura, hacía que secara más rápido. Y fíjense ustedes que un detalle particular que a los años uno va entendiendo ya en la aplicación de la carrera, uno ve obras como de 1720, 1730, y digo yo, pero ¿cómo hacían para que les quedara ese encarnado brillante, aquellas pieles lisas, brillantísimas? Fíjense que mucho tiene que ver la disolución del óleo y la aplicación y qué tanto se vejigue. De eso vamos a hablar en un momento. Pero yo he creído siempre que mucho tenía que ver la imprimación con el albayalde. Eso era lo que le daba esa brillantez tan peculiar a esos encarnados. Pero indudablemente, ¿a qué costo, verdad? Por eso es que el escultor en aquella época moría muy joven, porque prácticamente estaban expuestos a todo tipo de químicos cancerígenos, como lo es el plomo, ¿verdad?
Bueno. Ahora sí. Integración de color. ¿Qué es la reintegración de color? Vamos, alguien decía, o alguien me decía, mira, entonces ustedes pintan otra vez toda la imagen. No, porque si yo vengo como restaurador y pinto toda la imagen, aún sea al óleo, eso también es un repinte. Entonces quiere decir que yo estaría infringiendo las mismas leyes que a mí me toca respetar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una reintegración? La reintegración se va a hacer solamente en faltantes, en áreas que la pieza haya perdido, ¿verdad? Y la idea es recuperar esos rasgos originales, ¿verdad? Recuperar esos detalles de la pieza y no permitir, ¿verdad? Que el color cambie, sino mantenerlo, ¿verdad? Porque si no, estoy faltándole el respeto al artista. En Europa se utilizan técnicas de integración distintas. Se supone, según la carta del restauro de Cecere Brandi, que es de donde se sacan los postulados de restauración actual y que luego se confirman en la conferencia de la UNESCO acerca de patrimonio cultural en los años 80, que toda intervención debería ser reversible. En Europa, la integración de color se realiza en pigmento en polvo, ¿verdad? En pigmento al polvo. Por ejemplo, acá tenemos una paleta de colores, de integración de pintura, en esta fotografía. Y todo se hace en pigmento al polvo con barniz de amar, ¿verdad? Tomado de la resina de amar y xilol, que es el diluyente. Pero en Guatemala, la integración se hace al óleo, ¿verdad? Al óleo. Y no debería ser al óleo porque dentro de 120 años el óleo nuevo se va a adherir con el óleo antiguo y ya no va a haber reversibilidad. Pero acá, este ha sido el postulado que se trabaja por la calidad y la cualidad. Acá vemos la mezcla del color, ¿verdad? Perdonen ustedes la bandeja italiana en la que tengo el óleo acá, pero a veces resulta más práctico trabajar en este tipo de elementos desechables que en paletas finísimas, ¿verdad? Entonces, vemos acá la mezcla al óleo. ¿Cómo se hace la mezcla? La mezcla la vamos a hacer partiendo de cero. Vamos a empezar con el blanco, que usualmente va a ser un blanco de plata. Lamentablemente ahora ya no lo traen. O un blanco de titanio. Y a veces el blanco de zinc, pero el blanco de zinc a veces suele ser muy amarillento. Entonces vamos a tomar un blanco y luego vamos a ir aplicándole los colores según lo que la piel de la imagen requiera. Los rojos vamos a utilizar un rojo de vermellón si el color es más encendido o un rojo de carmín si es un poco más pálido, morado, ¿verdad? Los azules nos van a servir para bajarle la tonalidad y la intensidad al color. Y con los amarillos, pues el predilecto para mí es el amarillo ocre, ¿verdad? El siena a veces suele ser muy café, entonces altera mucho los colores de la paleta que se usaban antes. Acá en estas manos ustedes observan que ya aquí ya tiene resane. Aquí tiene la parte de pulido, ¿verdad? La parte de pulido y la parte toda resanada ya lista para trabajar encima. Acá una prueba del color. Si ustedes se dan cuenta, no notan en esta fotografía cuál es el color de la original de la pieza y cuál es el color de integración que yo estoy aplicando. Esa es la idea, que el color nuevo sea imperceptible a la vista. Y resulta que para encarnar se utiliza la vejiga de carnero, ¿verdad? La vejiga de carnero, que es la vejiga urinaria del cordero, ¿verdad? Literal, pues cuando ya tienen toda la carne y esto, nosotros tenemos que ir a conseguirlo, ¿verdad? Ir a conseguir estas vejigas que usualmente se consiguen en el área del altiplano occidental de Guatemala, ¿verdad? En Huehuetenango, ¿verdad? Ahí tengo ya mi señora que se encarga de venderme las vejigas de carnero y me las aparta. Las vejigas se limpian bien, también apestan, porque apestan asqueroso. Se limpian con bisturí a manera de quitarle todos los pellejitos y luego se lava con jabón negro o jabón de coche
y se mete en una botella con agua y alcohol para desinfectarla. Y así se van a mantener siempre en su frasco con agua y alcohol. Después de un tiempo, y si usted es higiénico, después de usarla y la lava, ya no va a apestar. Y esta es la función de la vejiga de carnero. Se aplica el óleo y después de aplicado el óleo, se frota con la vejiga de carnero a manera de alisarlo. Miren la lisura y la textura que le da. Se ven los puntitos de agua, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Aprovechando la cuestión natural del rechazo del agua y el aceite, resulta que el óleo está diluido en aceite de linaza y la vejiga está metida en agua con alcohol. Cuando usted frota con la vejiga el óleo, le deshace todas las líneas, pero no le mueve el color. O sea, el color se mantiene y lo único que hace al frotar con la vejiga de carnero es alisarlo, dejarlo con una lisura perfecta. Aquí vemos la integración de color del niño que les contaba. Y se recuerdan ustedes que él tenía como puntitos en todos lados. Esos puntitos ya después de la limpieza fueron desapareciendo poco a poco, ¿verdad? Y vamos teniendo ya un color liso y un poco más homogéneo. Entre las adiciones y detalles finales, propio de la escultura guatemalteca, porque la española no lo tiene, y la de Perú, platicando Disculpe, con un unas llaves que están a nombre del arquitecto Ronnie que vinieron a dejarlas. Perdón, pensé que era a mí. De un apartamento. Bueno, acá tenemos las pestañas, la elaboración de pestañas. Un profesional del área de Perú me decía, mire, es que ¿por qué le ponen pestañas a las imágenes en Guatemala? Bueno, no sabemos exactamente de cuándo, pero lo que sí es que hay vestigios de obras coloniales que ya tienen pestaña de cabello natural. Y estas pestañas se hacen al tamaño del ojo. Unas llaves cabello, que están a nombre del arquitecto Ronnie Mérida vinieron a dejarlas aquí. Permítame usted, vamos a ver esto acá. Son llaves de apartamento. Creo que tenemos un micrófono prendido, ¿verdad? Si pudieran cerrar sus micrófonos, por favor. Ahí está, creo. Bueno. Entonces, estas pestañas resulta que se hacen cabello por cabello y se hacen en forma de abanico. Se empieza desde los laterales al centro. La parte más ancha siempre va a ser el centro. Pero ojo con esto. Las pestañas tienen que hacerse cuidadas. No pueden ser muy largas porque si no parece de reina belleza, ¿verdad? Que ya solo parece que solo falta que le pongan perlitas y brillitos al final, ¿verdad? O como aquellas que, insisto, ponen allá por el mercado central, que yo no sé cómo le hacen, pero ellos venden las pestañas, usted va y le venden un par de pestañas para imagen de 65 centímetros, para imagen de 50, para imagen de 30 centímetros, y todo hasta como cortadas con tijera en la punta, qué cosa más horrible, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Si ustedes notan, la pestaña está hecha en un abanico perfecto y se tomó el pelo más grande, mide 3/4 del iris del ojo, ¿verdad? Y la elaboración de las pestañas es personalizada al párpado de la imagen. Se tiene que medir el párpado, dependiendo del párpado y del tamaño del iris, así va a ser el largo de la pestaña y el espesor. Y también, dentro de otras cosas que se realizan, ¿verdad? Entre otras cosas que hay, también están los peleteados, ¿verdad? Los peleteados, son los peleteados. Los peleteados son los pelitos que se hacen en las cejas, en las pestañas inferiores del ojo, alrededor de la barba o en la boca, ¿verdad? Son linitas muy delicadas que se hacen con un pincel de 3 pelitos. Estos pinceles se hacen con el cabello de la sien del gato. Entonces, ustedes tienen que tener un nicho y hacerle cariño y poco a poco ver cómo le quitan 3 cabellos de la sien, ¿verdad? Que son los que van a servir para hacer este tipo de detalles. Las imágenes de pasión, hablando de nazarenos dolorosas que llevan lágrimas o hilos de sangre, también son detalles o adiciones finales que se realizan.
Acá está la dolorosa que vimos anteriormente, ya en sus detalles finales. La colocación de las lágrimas. Estas son lágrimas de vidrio que se mandaron a hacer específicamente al tamaño de su ojo en el área de Quetzaltenango. El vidrio soplado. Y pues la idea es dotar de más naturalidad a la obra. Acá está la elaboración de los peleteados, los pelitos, ¿verdad? Y aquí está la fineza, pueden ver la punta del pincel, que realmente es un diamantito, ¿verdad? Para poder elaborar este tipo de detalles de los cabellos, de las cejas. Aquí tenemos al niño Dios que hemos visto en el proceso, ¿verdad? Sus cejas, el detalle de sus pestañas, que las pestañas lo que hacen es vivificar la mirada de la imagen, ¿verdad? Y en este caso del crucifijo que veíamos al inicio, los hilos de sangre. Acá, en esta parte de la pierna, podemos ver que solo hay un color de sangre. Miren, acá el hilo ya existía. Lo único que hice fue remarcarlo, ¿verdad? Pero el hilo está tal cual donde marcaba la evidencia del original. Aquí no me estoy yo inventando el agua azucarada, solamente estoy trabajando sobre el hilo que ya existía, pero alguno pensará que solo es de agarrar el pincel y hacer el hilo, y ya. En este hilo de la pierna ya van 2 tonos de color. En esta otra pierna, la pierna derecha, aquí ya están los 5 tonos de color, o sea, cada hilo de sangre lleva tonos de color para poderle dar la profundidad. El hilo que está aquí en el paño, ustedes ya lo pueden distinguir. Este ya está terminado. Y esto es lo que da esa sensación cromática del dramatismo propio de la escultura barroca guatemalteca. Aquí vemos, ¿verdad? Ya la del área de los pies, que es un poco más oscura, ¿verdad? Vemos sangre seca, sangre a medio salir, ¿verdad? Y es una peculiaridad de la escultura guatemalteca. Y al momento de la imagen, al momento que se entrega la imagen, se hace una presentación de todas las fotos, como lo que ustedes están viendo, solo que personalizado, ¿verdad? Donde se presenta la bitácora de trabajo. Aquí vemos algunas piezas que yo he restaurado, ¿verdad? Un antes y un después. Esta novia es Santa Rosalía de Palermo, ¿verdad? Del área de San Marcos, sí, de San Marcos, de la ciudad de San Marcos, del Calvario de San Marcos, que fue restaurada hace como 4 años, tal vez, o 5. Es una imagen hermosa y única en su género porque no hay otra, ¿verdad? No es la Virgen María, sino representa a la mártir Santa Rosalía de Palermo, ¿verdad? Acá vemos un antes y un después. Si ustedes se dan cuenta, el único cambio es en el antes vemos la frente sucia, ¿verdad? Hecha trizas. Después ya no, ¿verdad? La frente está más pareja. Las pestañas que tenía eran de mercado. Ahora las pestañas pues ya son adecuadas. Trató en todo momento de respetarse su color, ¿verdad? Solo que ahora se ve un poquitito más vivo porque está limpio, ¿verdad? Pero no es porque a ella se le encarnó de nuevo. La Virgen de Dolores que ustedes acaban de ver hace un momento, antes y después, cómo llegó a este taller, con las capas de pintura industrial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Encima, aquellas lágrimas horrorosas que parecían 5, ¿verdad? De tan grandes que eran, y ahora verla en la fotografía de la par con este traje precioso. Si ustedes ven el cambio que tiene en el rostro, el cambio que tiene en las manos, ¿verdad? Y que la postura, a pesar de que se trabajó toda la parte estructural, la postura nunca cambió. La postura siempre se trató de mantener y siempre se logró que siguiera siendo ella, para no alterarla, ¿verdad? Aquí vemos un close-up del rostro, antes y después, de cómo vino y cómo se le regresó. Las pestañas son muy espesas, extremadamente espesas, porque los ojos de ella son grandes. Entonces necesitaba unas pestañas que enmarcaran y que le dieran a esa mirada el dramatismo propio de la representación. Un antes y un después también de las lágrimas que tenía, las que les comentaba, que eran terribles. Y después, pues ya unas lágrimas respetando, tratando de dejarlas en el mismo lugar donde las tenía, pero respetando
pues un poquito más el tamaño, ¿verdad? Solamente hubo un cambio, esta lágrima que tenía media mejilla, pues los dueños pidieron que ahora se le subiera un poco, que se le subiera acá, ¿verdad? Y pues en este caso, como no había evidencia, había posibilidad de hacerlo. El niño Dios, ¿verdad? Así lo llevaron, ¿verdad? Así vino aquí al taller, pintado como que con soplete, hasta con un collar así de bisutería, y pues así lo entregué, ¿verdad? Quitándole las 5 capas de pintura, volviendo esa belleza que él tenía abajo, ¿verdad? De su color original, un niño más o menos de 1750, por ahí. Esa peculiaridad que el niño Dios está desnudo, ¿verdad? También antes y después, vean ustedes el detalle de las cejas que tenía pintadas a soplete, la diferencia que hay con las cejas originales de él, que dicho sea de paso, estas cejas solamente se reptaron porque respeté el original, o sea, sí existían sus cejas abajo. Es una ternura de imagen. Y el Cristo, ¿verdad? El Cristo que ustedes ven, así estaba cuando vino aquí al taller. El repinta en la barba, en el bigote, en el cabello, los hilos de sangre muy lastimados, tenían también algunos repintes de pintura de aceite, ¿verdad? Y esto fue antes y así quedó después, ¿verdad? A esta imagen del Cristo, pues no se le tocó el color, ¿verdad? De hecho, traté de ser muy delicado. Ahí ven ustedes, solo limpieza fue lo que se le hizo en la piel antes y después, ¿verdad? Entonces, pues esto es parte. Si ustedes se dan cuenta con este Cristo, él se sigue viendo antiguo, todavía tiene cierta suciedad, ¿verdad? Cierto sucito en la piel. La limpieza traté que no fuera muy invasiva para no dañarlo, para no cambiarlo, ¿verdad? Y que no sucedieran escándalos, por ejemplo, como el Cristo del Calvario, o que es de los más famosos de los últimos años. Ha habido otros, pero indudablemente no existían las redes sociales tan activas como existen en la actualidad, ¿verdad? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver. Y pues, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Creo que este es el momento para poder hacerla, y pues, en lo que a mí respecta, gracias por la invitación y claro, o en su mayoría claro, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Pues ahorita vamos a dar un tiempo para que los compañeros o catedráticos puedan expresar sus dudas. Si tienen dudas, pues con toda la libertad del mundo pueden prender su micrófono y poder hacérsela al licenciado Rojas. No sé si alguien tiene alguna duda o quiera saber un poquito más de lo que él nos enseñó el día de hoy. Sí, muy buena tarde, licenciado. Es Mucho un gusto. gusto. Mi nombre es Manuel Paredes. Antes de hacerle un par de preguntas, lo quiero felicitar y agradecer por este tiempo que se está tomando para que todos aprendamos el conocimiento de forma tan desinteresada que nos lo está proporcionando de todo ese tumulto de información. Y agradecerle en nombre de este curso de práctica profesional, también agradecer a todos los alumnos que estuvieron coordinando este evento. Y ahora paso a hacerle unas preguntas. No sé si se las formulo. Sí, muchas gracias, licenciado. Si se las formulo las tres, o mejor se las voy haciendo una por una. Si gusta, vamos una por una. Yo quería consultarle cómo se registra el patrimonio cultural, dónde se registra y cómo es el procedimiento. Ok, para poder registrar una pieza, usted tiene que llevarla al Instituto de Antropología, a la par de Santo Domingo, sobre la 12 Avenida de la Zona 1. Ahí en el Instituto de Antropología, usted pregunta por el área de registro y ellos le van a entregar un formulario. De hecho, no es necesario que al inicio usted lleve la pieza. Usted va al área de registro y pide un formulario para registro de, en este caso, ya sea de escultura, de pintura, o también podría ser, si es alguna obra de cerámica que usted tenga a su cargo, ¿verdad? Algo prehispánico, lo puede registrar.
Entonces usted llena la ficha, ya con la ficha llena, usted llega de nuevo y lleva la obra, ¿verdad? Ya sea pintura, escultura, cerámica, algún textil especial, y ellos le van a tomar las fotografías a la pieza, lo adjuntan a la ficha que usted llevó y le van a poner a la pieza un número ya sea en un área donde no sea muy visible, ¿verdad? Entonces, ¿para qué les sirve el registro? Dios no lo quiera, en algún momento le llegaran a robar la pieza, ¿verdad? La obra, usted va al Ministerio Público y tiene cómo poner su denuncia, ¿verdad? Tiene cómo sustentar su denuncia con la ficha técnica que le dieron. Y si Dios quiere, en algún momento la obra llega a aparecer, que han sido pocos casos, pero sí han aparecido algunas, usted tiene cómo reclamarla, ¿verdad? Porque imagínese que se robaron, usted tenía un San Miguel Arcángel, ¿verdad? Se lo robaron. Y usted fue a poner al Ministerio Público su denuncia, pero la obra no estaba registrada. Pero resulta que de repente hicieron un cateo en alguna casa de antigüedades, mera ilícita, ¿verdad? Y apareció la obra. ¿Cómo va a demostrar usted que esa obra es suya? No se la van a devolver, ¿verdad? Porque no, a menos que usted tenga alguna foto fidedigna, pero habría que hacer un gran proceso y pasar muchos años para que se la devuelvan. Mientras que si la pieza sí está registrada, inmediatamente usted va, la reclama y se la devuelve. Muchas gracias, licenciado. Esto también es el mismo procedimiento con pinturas, por ejemplo, Sí. de estas que a veces por herencia familiar se van adquiriendo y no están registradas. Les soy muy específico, obra de Juan Cisay, no sé si usted... Sí, por supuesto, Sí. esta obra es maravillosa y fíjese que prácticamente son de las obras que muy poco están registradas, entonces debería de registrarlas, porque son obras de valor único, son parte del patrimonio cultural, ¿verdad? Y también para tener como que ese orden de su propia colección, ¿verdad? Entonces, si son obras valiosísimas, mi estimado, hágalo, porque vale mucho la pena. Pues, precisamente esa era la segunda pregunta, licenciado. ¿Esto se puede evaluar económicamente? ¿Ustedes lo hacen? Sí, de hecho, fíjese que existe algunos parámetros para poder, bueno, específicamente hay personas que se han dedicado a eso, que son valuadores, ¿verdad? Valuadores como tal de arte. Nosotros como restauradores sí podríamos, al ver la pieza, darle más o menos un costo aproximado de forma técnica, pero los valuadores, ellos también van a observar, por ejemplo, esta obra del maestro Cisay, ¿verdad? Su trayectoria, su colección, porque ellos también tienen que meterse dentro de todo lo que es la historia del autor y sus diferentes etapas para poderle dar un precio de evaluación justo, ¿verdad? Y que no a la hora de algo que alguien le ofreciera que a usted, que le quiere adquirir la pieza, que usted sepa exactamente en cuánto puede venderla, ¿verdad? Muchas gracias. Y la última pregunta. Dígame. El costo económico de una restauración, que si fuera usted tan amable de ponernos algún ejemplo de los que nos mostró y para que tengamos algún parámetro. Ok, bueno, va a depender mucho de los daños que tenga la obra. Y creo que eso se me olvidó decirlo, ¿verdad? Eh, Así como es el daño, así va a ser el costo. En palabras coloquiales, diría mi maestro que lo quiero tanto, el licenciado José María Muñoz Álvarez, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es el sapo la pedrada, verdad? Porque no es lo mismo. Un niño de Dios al que le faltan solo las pestañas y 2 o 3 deditos y tal vez una limpieza sencilla a una obra como las que han llegado aquí al taller, que han tenido hasta 7 capas de pintura y entre esas 7 capas de pintura son 3 capas de aceite más una de calidad automotriz y abajo de la de calidad automotriz ya tiene una pintura medio de témpera y hasta abajo está el encarnado original. O sea, depende mucho qué tipo de intervención hay que hacer, qué tipo de químicos se van a utilizar, también el tamaño, ¿verdad? Porque no es... El otro día me vino una cotización de un arcángel del área de Alta Verapaz
pero resulta que el arcángel prácticamente le falta una pierna completa, le falta un brazo completo y está en madera, pero además de eso hay que hacer estofe, ¿verdad? Entonces, porque como al parecer era un ángel de retablo que en algún momento fue a parar a una casa, ¿verdad? No hay registro de cómo, el bisabuelo lo tenía ahí guardado, pero es una restauración que estamos hablando mínimo de 57,000 quetzales, barato. O sea, porque hay que reponer oro y la hoja de oro es cara, ¿verdad? Entonces es muy cara. Entonces depende, mi estimado, depende de lo que haya que hacer, depende de la evaluación. Entonces ya así mismo, con el cálculo de materiales y el tiempo que va a llevar la restauración, se puede definir un costo para la obra. Muchas gracias, licenciado. Ahí dejo Un placer. el espacio Gracias a para usted. más preguntas. Gracias. Licenciado, aquí preguntan también cómo es el procedimiento cuando un patrimonio cultural se vende o cambia de dueño en colecciones privadas. Maravilloso. Acá hay que hacer una actualización de la ficha. ¿Qué sucede? Por ejemplo, la pieza está registrada a nombre de Juan López y se lo vendió a María Ortiz, ¿verdad? Entonces, cuando ellos, se va a sonar muy feo, pero es como la compraventa de un carro, ¿verdad? Solo menos complicado. Van los dos al Instituto de Antropología. La señora que lo va a comprar lleva, si no mal estoy, su DPI original y una copia de su DPI con el dueño de la pieza a nombre de quien está registrada y hacen el cambio. Entonces en la ficha técnica hacen una anotación de decir que esa pieza que está registrada con el número tal y tal, a nombre de fulano de tal, ahora pasó a nombre de la señora Sutana de tal. Eso es lo que hay que hacer. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Manda María Fernanda, cuénteme. Sí, yo he visto, pues he visto como que en casas aquí en Antigua, pues que tienen imágenes de Niño Dios que normalmente son así de herencia, que se pasan de familia, entre la familia, ¿verdad? Y normalmente las pestañas son muy chiquitas. Y entonces mi pregunta es si también este proceso de pestañas es igual que con las imágenes más grandes o son otro tipo de pestañas. Es igual, María Fernanda. Igual, igual. De hecho, fíjese que le va a dar risa, pero he hecho pestañas para una imagen de Niño Dios que mide 3 centímetros. No me pregunte cómo, pero es casi agarrarlas con la punta de un alfiler, ¿verdad? Es una cosa demasiado delicada, pero sí se puede, ¿verdad? Entonces, sí, las pestañas es de lo más difícil y tedioso de hacer y lo que más rápido se cae si uno no tiene cuidado, ¿verdad? Entonces, sí es delicado. Y yo os recomiendo que a veces, si uno no tiene cómo hacerlas o quién las haga, ¿verdad? A veces es mejor que el niño se quede sin pestañas un tiempo mientras se le hacen unas de calidad y no ir al mercado a comprar, ¿verdad? Y ponerle aquellas acrílicas horrorosas. Gracias por resolver mi duda. Mucho gusto, María Fernanda. Gracias. ¿Alguien más? Preguntan que si solo han trabajado con imágenes religiosas. De hecho, hay obra no sacra, ¿verdad? Hoy lo apliqué a obra sacra porque, pues, eso fue lo que me pidió Walter, ¿verdad? Pero sí, también se puede trabajar obra no religiosa, por supuesto que sí. De hecho, el otro día trabajé una Venus y trabajé unas musas también, pues, de helénicas, ¿verdad? La verdad, pues quedaron muy bien, solo que la técnica de trabajo acá fue distinta porque estaban hechas a base de polvo de mármol, ¿verdad? Entonces, depende del tipo de pieza, así hay que adaptar los materiales, porque en la madera, pues trabajamos con lo que les platiqué en la presentación, pero con este otro tipo de obras que no son de madera, hay que adaptarse al tipo de material, exceptuando metales, porque los metales, eso sí es los metales y la lítica, porque son dos talleres que no se llevan en restauración aquí en Guatemala y que solo Dios sabe si algún día, ¿verdad? La Universidad de San Carlos tendrá la voluntad y el presupuesto de emplear
la carrera de restauración para volver la licenciatura, pero en México sí existe. En Churubusco, en México sí existe, pero si fueran de otro tipo de materiales, por supuesto que se puede. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bienvenida a sus dudas. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Hola, Lisette, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Bien, gracias, Lisette. Aquí, mire, entretenido. Me alegra mucho. Mucho gusto, Fíjese Lisette. que, gracias. Yo tengo una pequeña duda, ¿en dónde lo podríamos ubicar en el caso de que fuera necesario hacer la restauración de un niño Dios? Pues mire, Lisette, con muchísimo gusto, si quiere puede pedirle a Walter Peña, a los administradores, mis datos. Si gusta también le puedo mandar, me escribe al privado acá y les mando mi número de WhatsApp, por ahí nos podemos comunicar. Muchísimo gusto. Muchas Y gracias, pues licenciado. así lo vemos, se evalúa y se pone en agenda, porque fíjense ustedes que yo llevo un calendario de trabajo, porque si no a veces uno se compromete a mucho, ¿verdad? Y en especial que los niños Dios ya por noviembre a todo el mundo se le alborota que el niño Dios se le quebró un dedo y no se habían acordado hasta en noviembre, ¿verdad? Y ya noviembre es muy tarde porque ya uno ya tiene agenda llena. Entonces, para mandar a restaurar, idealmente es en estos meses para ir trabajándolo despacio y pues que ya lo tengan tranquilo y secando, ¿verdad? Ya listo, ¿verdad? Para el mes de diciembre. Sí, es que la idea es también que esté antes para que pueda ir secando despacio, ¿verdad, Lisette? Así es, muchas gracias, muy amable. Un placer, Lisette, para servirle. ¿Hay alguien más? A ver si alguien más. No sé si alguien más tiene otra duda o alguna pregunta más para el licenciado. A ver, ¿alguien más? No, yo creo que ya no Ya no. tienen dudas. Bueno, De hecho, pues miren una última recomendación, que de verdad, miren, sí se los pido mucho, ¿verdad? Y en especial, pues, creo que es algo que tenemos que tener mucha conciencia. Es mejor conservar que restaurar. Lo mejor es que cuidemos nuestras obras de arte. Y cuando ya es necesario hacer una restauración, pues hagámoslo con gente que de verdad esté capacitada. A veces el mayor agente de deterioro y el mayor agente de daño para las obras de arte es el mismo ser humano, ¿verdad? El mismo ser humano, porque nosotros en ocasiones, por querer hacer bien, hacemos mal, ¿verdad? Entonces, hay que buscar, hay que preguntar y hay que asesorarse, ¿verdad? Hay que asesorarse siempre con quien sabe y con quien puede. Hay muchas opciones, gracias a Dios ahora, pues yo pues me cuento entre una de ellas, pero también tengo grandes colegas muy capaces. Les puedo recomendar también el trabajo del licenciado Javier Fernández, que tiene su taller en el área de Villanueva, el licenciado Luis Manuel Muñoz Lemos, que trabaja en el Instituto de Antropología, y muchos otros, ¿verdad? Que de verdad, la licenciada Michelle Belloso, amiga, colega, compañera, la licenciada Sandra Martínez también, y instituciones que ahora están haciendo esfuerzos. No he visto su trabajo, pero por lo que he escuchado y por la gente que está ahí, imagino que SERPA debe ser una muy buena opción para restaurar y para aprender algunas cuestiones técnicas. CREA también, ¿verdad? CREA, pues con la Fundación Rosas Butrán, es una opción pues que me parece bastante buena.
Y ante todo eso, asesorarse, ¿verdad? No dejarse llevar por las apariencias, sino asesorarse y buscar, y lo barato sale caro, ¿verdad? A veces por ahorrarse unos centavos y llevar la obra a repintar allá al mercado central, se las van a cambiar o se las van a devolver hecha a pedazos, y perdón que lo diga francamente, no lleven sus obras al taller de Julio Dubois, eso no sirve, eso ya no sirve. Esta gente que está actualmente en este taller solo se están aprovechando de la fama y de la calidad que algún día tuvo el taller Dubois en el siglo XX, que fue de los mejores talleres, escuelas, para que salieran la última gran camada de escultores que fallecieron, la mayoría ya, ¿verdad? Pero que actualmente solo estafan a la gente porque ellos le reciben a usted la imagen, se la cobran, pero ellos se la llevan a otra gente para que haga los trabajos muy mal hechos. Entonces, pues eso, ¿verdad? Principalmente, y agradecerles a los muchachos por todo, por la invitación, de verdad, muy, muy amables. Gracias, Melanie, gracias a Walter, ¿verdad? Y la otra chica que se me hizo también, se me perdió. Muchísimas gracias. No, nuevamente, muchas gracias a usted, licenciado Rojas, por tomarse el tiempo de podernos pues llenar un poco de conocimiento en esta área, ¿verdad? Y muchas gracias por su tiempo también. Y también a cada uno de ustedes, compañeros, gracias por su participación. Se les estará enviando su diploma por correo electrónico, y arquitectos también, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdón, soy Fernando Pinillos, soy catedrático. De verdad, Lic, muchísimas gracias. Una excelente conferencia, enriquecedora para los que no conocíamos ni un ápice de esto, pero que sí nos gusta la imaginería. Pues yo de verdad muy agradecido. Me pondré en contacto con usted. Gracias por enviarme su número. Pero agradecido también con los jóvenes que se preocupan por este tipo de enseñanza para todos, ¿verdad? Porque realmente es enriquecedor. Yo la verdad, pues quedé encantado con la presentación. La verdad no tenía conocimiento de nada de esto y sí me gustan las imágenes. Y pues agradecido con usted, Milik. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Mire, muy amable, gracias por sus palabras. Y para mí es muy importante esto, que se despierte ese interés, ¿verdad? Que estemos todos trabajando en ese afán de recuperar lo nuestro, de preservarlo, ¿verdad? Y de tomarle ese gusto. A veces no es necesario que sea por esa parte religiosa, pero sí por esa parte artística, ¿verdad? Que es una parte, una huella indeleble, es un identificativo de Guatemala ante el mundo, todo este arte y este talento. Y pues a sus órdenes, mi estimado, ya sabe, Muchas ahí gracias. le mandé mi contacto. Muchas Igual gracias. pues a los jóvenes, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y esperemos que les haya gustado bastante, tanto como a nosotros, que verdad fue muy interesante cada uno de lo que dijo el licenciado, y muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós. Gracias. Feliz tarde. Muy feliz tarde.